¿Para qué sirve la filosofía? Nos enseña a pensar, nos dota de los rudimentos necesarios para la argumentación diaria, nos permite afrontar la vida con la necesaria distancia. Sirve para pensar mejor. La educación humanística no es solo una educación en el saber, sino en el saber ser y estar. Una de las mayores satisfacciones es enterarse de lo que ocurre y comprenderlo. La filosofía no puede enseñar a dónde nos dirigimos, sino a vivir en la condición de quien se dirige a ninguna parte. Vivir sin filosofía equivale a permanecer extraviado entre los quehaceres cotidianos. Está íntimamente emparentada con los dilemas de la vida por múltiples vías. Deshace la ambigüedad de los problemas y ayuda a tomar decisiones. Analiza y aclara las ideas complejas de la ética, la política y la ciencia. Se dedica a buscar posibles explicaciones de cuestiones abstractas como lo válido, lo justo o los útiles para su desarrollo. El filósofo tiene la misma misión de enseñar el pez a salirse de su red. Es una guía desde el desorden al orden, desde el mundo de las apariencias al mundo de las verdades. Una filosofía que no sirve para resolver los problemas de la vida cotidiana, para curar las heridas del alma, no interesa. Decir cosas que importan en función de los intereses humanos. Fomentar el espíritu crítico del ciudadano, su capacidad para sopesar la realidad y liberarlo de cualquier esclavitud. Que la filosofía salga de su torre de marfil, se haga solidaria con la preocupación del hombre y circule por vías más accesibles y populares. Enseña a disfrutar de la vida a través de su conocimiento, educar la sensibilidad por lo humano. Gastamos nuestras vidas dudando de las cosas que los restantes hombres conocen evidentemente y creyendo en aquellas de las que se ríen y desprecian. El libro filosófico es la transmisión de que los seres humanos han adquirido entender sobre las grandes cuestiones de la existencia, la justicia, la verdad, la bondad, etc. Y también para saber qué es lo que somos, cuál es el futuro colectivo de una serie de personas que constituyen una nación, un pueblo o una humanidad. Creo que una de las grandes globalizaciones que hay que tener es el de la cultura, la del progreso intelectual. La utilidad de la filosofía solo es posible vislumbrarla en la medida en la que el hombre cuestiona y pregunta radicalmente por su vida y la realidad entera. La filosofía solamente se revela como necesaria cuando desde lo más profundo nos preguntamos por el sentido y el significado de la existencia, cuando queremos tener una visión omnicomprensiva de las cosas, de la historia, de la realidad entera. La principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes que todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas. La filosofía sirve para encontrar los marcos teóricos y los esquemas conceptuales que nos permiten hacer inteligibles las diversas prácticas en sí mismas, en sus orígenes y en sus resultados para unificarlas en totalidades dotadas de coherencia lógica. Es una herramienta importantísima en la búsqueda de respuestas a la compleja problemática que nos movemos en la vida. El mundo problemático es el campo en el cual se mueve la filosofía. La filosofía solo se pone en movimiento cuando en el horizonte humano surgen los problemas. La filosofía facilita la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, porque en el hombre existe un afán de saber. Saber y comprender es una de sus necesidades superiores. El hombre aspira a saber y no se da por satisfecho con el saber natural, sino que se siente acosado por preguntas que lo impulsan hacia un saber fundado y del cual pueden hacerse responsable. La utilidad de la filosofía aparece para el que ha accedido a su ámbito como un conjunto de posibilidades que solo él entiende, en la medida que el filosofar genera una dinámica que llega a afectar la raíz y la sustancia misma de la existencia. La filosofía muchas veces modifica nuestros puntos de vista en la medida que nos introduce en una forma crítica y sistemática de pensar. La filosofía, como sabiduría, quiere orientarnos acerca de lo fundamental de la vida, de aquellos valores que no solamente nos hacen saber más, sino que nos pueden hacer mejores. La filosofía no brinda soluciones, sino respuestas, las cuales no anulan las preguntas, pero nos permiten convivir racionalmente con ellas, aunque sigamos planteándonoslas una y otra vez. Por muchas respuestas filosóficas que conozcamos a la pregunta que inquiere sobre qué es la justicia o qué es el tiempo, nunca dejaremos de preguntarnos por el tiempo o por la justicia,
ni descartaremos como ociosas o superadas las respuestas dadas a esas cuestiones por filósofos anteriores. Las respuestas filosóficas no solucionan las preguntas de lo real, sino que más bien cultivan la pregunta, resaltan lo esencial de esa pregunta y nos ayudan a seguir preguntándonos, a preguntar cada vez mejor, a humanizarnos en la convivencia perpetua con la interrogación. La filosofía permite entender las grandes dimensiones de la libertad del hombre para liberarlo de las ataduras que lo esclavizan, porque el hombre actual no vive su vida en su nivel personal, se ha dejado alienar, se ha comprometido con la impostura, se encuentra desarraigado, perdido en el anonimato. El hombre de hoy se siente más comprometido con las imposturas que con la misma verdad. El hombre está cada día sumergiéndose en la angustia y el descontento, rodeado de tensiones externas. Es más que nunca convulsionado por las tensiones de adentro. Es la lucha permanente entre el querer ser y el tener que ser. El querer ser se ha cambiado por el tener que ser, y este imperativo le ha robado al hombre su verdad. Así, los ideales, en lugar de producir superhombres, han producido caricaturas. La filosofía tiene dos utilidades fundamentales. Nos procura la libertad y nos permite desarrollar el sentido crítico. Aunque la filosofía es una contemplación de los seres y no es un medio para algún fin práctico, sin embargo, ella es muy útil, porque nos hace más libres y más hombres, pues nos libera de la esclavitud de la técnica y nos lleva a reflexionar. Que la vida sea un camino que haya que volver a andar y trasegar en forma personal es el mejor símbolo de entender el filosofar como autoexperiencia del preguntar radical, del cuestionar, del buscar, de asumir la vocación de pensar, por fin, por uno mismo para llegar a ser uno mismo. La utilidad de la filosofía pudiera sintetizar diciendo que perfecciona la razón, enseñando a pensar rectamente, imparte claridad a las ideas, distinguiendo lo esencial de lo accidental. Vértebra la inteligencia con el conocimiento de lo universal, fundamenta la ciencia, ejerce influjo en las operaciones y costumbres humanas de lo individuo y en lo social. La filosofía nos permite desarrollar nuevos estilos de cuestionamiento y de comportamiento. Nos sirve para fomentar, en actitud filosofo-reflexiva, los auténticos valores de la razón. Esto es, la emancipación, la argumentación, el sentido de la palabra dicha, intercambiada, aceptada y la crítica responsable para encontrar modos posibles de unificación de las discordancias intersubjetivas. Platón ve en la filosofía la tabla de salvación, porque ofrece la solución a los problemas más candentes de la sociedad humana.